Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar participar en el taller. Desde la Biblioteca Rafael Mesayao les brindamos un cordial saludo, esperando pues que este espacio de formación sea de mucho provecho para ustedes. El taller de este día es el uso de Scopus para investigadores. Esperamos pues que la información proporcionada les apoye en sus diversas actividades académicas relacionadas con la investigación. Y dejo con ustedes a la compañera Esmeralda Rivera, quien es bibliotecaria de apoyo a la investigación. Gracias y bienvenidos. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos talleres que forman parte de un ciclo de talleres denominado De la investigación a la publicación en revistas científicas. La Biblioteca Rafael Mesayao tiene esta iniciativa de apoyar a los investigadores, académicos y a estudiantes en el uso de las diferentes bases de datos y herramientas que les permitan mejorar o tener este apoyo en sus procesos de investigación. Como bien mencionaba Ligia, hoy nos vamos a enfocar en la herramienta Scopus, específicamente para el uso que tiene dentro de la investigación académica científica. Para ir empezando, vamos a hablar un poco sobre el contexto de todo este ecosistema de la investigación. Siempre escuchamos decir que la investigación de calidad depende de la información que estemos citando, de la información a la que estemos accediendo y que ésta sea de calidad, confiable y actualizada. Pero, ¿qué entendemos nosotros por calidad? Cuando hablamos específicamente de documentos a los que accedemos para respaldar la investigación que estamos haciendo. ¿A qué le llamamos calidad? Bien, todas estas bases de datos, bueno, que la biblioteca suscribe y otras bases de datos que tal vez ustedes en sus instituciones tienen acceso, para tener la información o los documentos que ponen al servicio de los usuarios pasan por un control de calidad. Es decir, se establecen ciertos indicadores, ciertos criterios que las revistas, las editoriales, los investigadores, para poder, digamos, que la información se encuentre en estas bases, tiene que pasar por estos filtros, criterios, indicadores, como ustedes lo quieran llamar. Pero en los últimos años, y hablando cómo ha cambiado la investigación en nuestros días o cómo nosotros lo conocemos en nuestros días, siempre escuchamos hablar de estas grandes bases de datos que, si se fijan, casi solo las universidades, las bibliotecas suscriben por los costos tan elevados que tienen. Pero porque es que siempre para respaldar las investigaciones accedemos o necesitamos acceder a estas bases, porque confiamos en esta palabra que justamente estamos mencionando, la calidad, que los documentos que estén ahí sean de calidad. ¿Y por qué es importante en los procesos de investigación? Porque como investigadores se van a tener que enfrentar como a estas bases en dos grandes momentos. Primero, para acceder a la información para citar el trabajo que ustedes están haciendo y luego también pueden recurrir a estas bases para seleccionar a qué revistas o a qué editoriales ustedes pueden enviar su información para que puedan ser publicados. Recordemos que la idea de la investigación es justamente que la podamos poner en acceso a cualquier persona que le interese, ¿verdad? Y si ustedes son investigadores, ya vamos a ver también cómo está compuesto el público que tenemos hoy, si son más investigadores, bibliotecarios, estudiantes, etcétera, para qué utilizan la herramienta. Si ustedes se pueden fijar en la imagen que les traigo hoy, esta es de dos revistas, una comparativa de dos revistas. Estas revistas también nos están mostrando la herramienta que más adelante la vamos a ver,
qué fuentes la revista está citando y de qué fuentes la revista la están citando. Todo eso nos lo puede dar Scopus. ¿Y por qué es importante? Porque si estamos hablando de este contexto, el ecosistema de la investigación, si ustedes se fijan, estas dos revistas, el mayor porcentaje de citas que están recibiendo y que están dando son en revistas de cuartil 1. En otros talleres ya hemos mencionado esta parte de los cuartiles, ¿verdad? Que digamos son las 100 revistas divididas en 25 cada uno y esos son como el núcleo de las revistas más importantes y los cuartiles solo los da Scopus. En este caso, esa división que se da. Entonces, si una revista está dentro del cuartil 1, eso significa que que está dentro de las 25 revistas más importantes. Ya cuando entramos a toda esta parte, si alguno de ustedes ha escuchado percentiles, ahí ya lo vamos viendo uno por uno, ¿verdad? Viendo en qué categoría está o en qué número está dentro de ese cuartil 1, de esas 25 más importantes. Todo esto cobra relevancia porque cuando como investigadores se enfrentan a, bueno, tengo un manuscrito, ¿qué fuentes puedo usar o quiero usar? Porque como todos sabemos, ahorita en la web podemos encontrar muchísima información de blog, otras revistas que ya tienen sus portales, etcétera. Quizás estamos en la era que más información se está produciendo, pero toda esa información nos puede respaldar para las investigaciones. También depende a dónde la queremos compartir. Porque si la meta de un investigador es publicar en revistas que están en estas grandes bases como Scopus, como la WOS, tal vez Cielo, y todas estas grandes bases de renombre, es importante que se centren en utilizar fuentes que estén como en la misma categoría a la que quieren llegar. Si a usted le dicen, bueno, tiene que publicar en Scopus en una revista cuartil 3, entonces usted como investigador, al momento de planificar su investigación, al momento de revisar qué fuentes van a respaldar su investigación, tiene que lo ideal, ¿verdad? Tiene que elegir revistas que estén. Si usted quiere publicar en cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1. Bien, pero ¿qué es Scopus? Y esto sí me gustaría que nos comentaran en el chat o si alguien quiere abrir su micrófono, ¿qué saben ustedes de Scopus? Desde el rol que ustedes tengan. Si usted es estudiante, ¿qué sabe de Scopus? Si es docente, investigador, lo mismo. Si se ha unido algún colega bibliotecario, ¿qué saben de Scopus y para qué la están utilizando? Porque una de las, digamos, no críticas, sino que uno de las, ¿cómo decirlo? De lo que se comenta es que a veces subutilizamos Scopus porque solo nos quedamos en la idea que es esta gran base a la que podemos acceder para respaldar la información o las investigaciones que estamos haciendo, pero Scopus también nos puede ayudar en todo este proceso de investigación en el que ustedes se pueden encontrar, desde la primera etapa de la selección de fuentes hasta la selección de revistas y la comparación de revistas para elegir la mejor a la que podemos enviar nuestros manuscritos. Y también me gustaría saber y si Ligia puede estar pendiente en el chat si tienen alguna duda puntual desde el rol que ustedes tengan. Ahora vamos a ver el acceso, por ejemplo, a través de la plataforma Research for Life. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, nos la pueden ir dejando. Y en general, de la base, como les digo, desde el rol que sea, no importa porque lo vamos a abordar todos. Bien, para los que se enfrentan primera vez a esta gran base, es una base multidisciplinaria
que indexa artículos, conferencias, libros y cuenta con muchísimas revistas arbitradas. ¿Qué significa revistas arbitradas? Son estas revistas que pasan por un proceso de revisión por pares. Eso significa que le da calidad a la información que están compartiendo. Pero aparte, Scopus cumple un gran rol en ser una de las bases que presenta métricas, visibilidad y nos da impacto. Ya vamos a hablar un poco de las métricas tradicionales y de las métricas alternativas para que ustedes como investigadores o del rol que se encuentren vayan manejando un poco estos términos, porque se los van a encontrar a veces, ¿verdad? Casi en el día a día escuchamos mencionarlos. Uno de los grandes beneficios de Scopus es la visibilidad internacional. Si usted publica en Scopus, por ende, su categoría de investigador sube por todo esto que estamos mencionando, ¿verdad? Aparte que las métricas que se comparten son confiables, pasan por una verificación, no es que cualquiera, ¿verdad? Puede alterar estas métricas. Aparte que les mencionaba que podemos utilizarla para otras cosas más allá de seleccionar fuentes de información, para la estrategia de cómo publicar revistas, con quienes colaborar, por ejemplo. Aparte que también podemos hacer esta parte de métrica, ¿verdad? Para evaluar las instituciones. Y esto es muy importante porque como investigadores a veces también tenemos la necesidad de no investigar solos en un tema en específico, sino que nos es, digamos, de interés hacer una colaboración con investigadores de otras instituciones. Entonces, esta plataforma también nos ayuda a hacer estas redes de investigación. Evaluar, aparte de los autores, evaluar las revistas y evaluar a las instituciones. Por eso es que siempre cuando capacitamos a investigadores desde la biblioteca, les mencionamos la importancia de tener presente la afiliación institucional, porque así van creando como esta red dentro de estas grandes plataformas y eso les ayuda en la visibilidad. Bien, si nadie tiene alguna pregunta puntual, vamos a empezar como de cero. Y vamos a ver el acceso de Scopus en la UDB. Si alguno de ustedes no tiene acceso a la plataforma, también podemos ver la parte, digamos, básica a la que da acceso a Scopus sin necesidad de tener una cuenta. Pero ahora sí nos vamos a enfocar en el acceso a través de la plataforma Research for Life. Acá hay que tener algunas consideraciones muy importantes. Primero, para acceder, pueden hacerlo desde nuestro portal de biblioteca. Hoy lo vamos a hacer de cero. Y nosotros, los miembros UDB, nos vamos a autenticar a través de ZProxy. Eso es para acceder desde nuestra base de datos. Pero es importante que cuando lleguemos a la plataforma, iniciemos sesión antes de cualquier cosa. Entonces vamos a ir iniciando, a poner biblioteca. Esto es como que usted va a iniciar de cero. Nos vamos a recursos electrónicos. En la parte de bases de datos vamos a encontrar la plataforma. Aquí, como les digo, pueden ir accediendo a su portal. Son las mismas credenciales de su portal académico. Si tienen algún problema para acceder, le pueden escribir a nuestro colega de informática para que él les dé asesoría. Al estar en la plataforma, es muy importante que lo primero que hagan es iniciar sesión. ¿Por qué? Porque si ustedes no inician sesión, vamos a ver. Si ustedes no inician sesión,
pueden hacer una búsqueda, pero al momento de acceder a la base siempre les va a pedir que inicien sesión y les va a tocar hacer la búsqueda nuevamente, ¿verdad? Van a hacer como doble trabajo. Al estar dentro de ya de la plataforma y haber logueado, aquí pueden ver que ya está con su usuario. Vamos a entrar a Inari. Utilizamos el buscador, solo ponemos Scopus. Entonces vamos a acceder a la herramienta a través de dos grandes momentos. Desde el portal de biblioteca, a través de recursos electrónicos, bases de datos, nos autenticamos en ZTAproxy y ya llegamos a la plataforma. Al inicio se puede ver un poco complicado, sin embargo, Scopus vale la pena pasar como por ese 15 segundos, ¿verdad? Extra que acceder ya a la plataforma. Aquí algunas recomendaciones muy importantes. El acceso que tenemos como biblioteca es para toda la universidad. Entonces, es importante que no vayan a iniciar sesión personal, ¿verdad? Sino que vamos a utilizar la plataforma todos y eso no, digamos, no le afecta en nada. O sea, no vamos a tener ningún problema. Por favor, me indican si alguien tuvo algún problema para acceder. O si alguien de los que está acá, cómo está accediendo a la plataforma desde sus instituciones. Si es siempre a través de Research for Life o entran de otra forma. Si su institución paga la plataforma Scopus, es la misma, entonces no hay ningún problema. Solo va a cambiar un poco el acceso y tal vez la forma de autenticarse. Pero el contenido, a lo que pueden acceder, las recuperaciones son lo mismo. Bueno, aquí ya estamos en la plataforma. Y vamos a comentar algunas cositas porque a veces genera esto un poco de duda. ¿A qué tenemos acceso cuando entramos a Scopus? ¿Tenemos acceso al texto completo? Esto depende. Nunca hay que olvidar lo que es Scopus o cuál es como su núcleo. Scopus solo es una indexadora de resúmenes y citas. No siempre incluye el PDF a texto completo. Pero con todo este movimiento, si alguno de ustedes ha escuchado sobre el acceso abierto, sabemos que de unos años para acá, muchas revistas han migrado a esta parte del acceso abierto. Eso significa que usted como lector no tiene que generarle ningún gasto acceder a la información. Pero aquí tendríamos que entrar, ¿verdad? Para explicar todo el contexto del acceso abierto, quién paga para que usted pueda leer de forma gratuita y ya se nos haría como otro taller. Pero cuando estemos explorando la base, sí les voy a comentar un poco sobre alguna vía del acceso abierto y por qué tenemos acceso al PDF a texto completo. Si en algún momento ustedes les interesa un artículo en específico y no tienen acceso por todo esto que solo está el resumen y la cita, uno de los consejos que siempre damos es acérquese a biblioteca. Nosotros les podemos ayudar a localizar el artículo, ya sea en los sitios de los editores, que es otra parte del acceso abierto, o en los repositorios digitales. O a veces los mismos autores comparten un documento previo a la publicación en sus en su sitio web o, como les menciono, en los repositorios institucionales de las instituciones. Entonces, cuando ustedes no puedan acceder, sin ningún problema nos pueden contactar a nosotros. Bien, cuando entremos a la base a explorarla, una de las cosas que siempre les mencionamos es no le tengan miedo.
vamos a utilizar los filtros más comunes por los que nosotros hacemos búsqueda. Entonces, lo que a veces, digamos, tenemos son las palabras claves o las áreas temáticas. Tal vez no sepamos de un autor o de un título, pero si usted ya tiene en mente un tema de su investigación, solo póngalo así. En los últimos años, casi todas las bases se han dado a la tarea de hacerlas más amigables para el usuario final, que éste no necesite de conocimientos extras para acceder y localizar sin ningún problema los artículos. Entonces, ustedes piensen como este motor de búsqueda al que ya estamos acostumbrados y solo póngalo. Lo ideal sí sería, ¿verdad? Un investigador ya con más experiencia, un bibliotecario con más experiencia, hacer búsquedas booleanas. Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Hacerlo por palabras claves, qué sé yo, tal vez usar comillas, algunos, digamos, métodos de búsqueda que más conocemos, etcétera. Pero y si no, si usted está empezando en este proceso de la investigación, si no tiene tanta experiencia, ponga su tema. O sea, no se compliquen tanto en decir, yo no sé cómo estructurar búsquedas booleanas, entonces no voy a recuperar información. En este proceso de la investigación, justamente es un proceso. Cuando ustedes ya tengan un poco más de experiencia, si ya pueden hacer una mega estructura de búsqueda, ¿verdad? Utilizando todas las palabras claves bien estructuradas, etcétera. Pero para mientras, hagan una búsqueda genérica, o sea, no se compliquen tanto. Y la plataforma, como les digo, trabajan con minería de datos, entonces siempre va a recuperar. Y ahí entramos con la parte de los filtros. Ya vamos a ver toda esa parte. ¿Qué vamos a ver también en la plataforma? Esta parte de la evaluación de la investigación, las métricas. Primero por revista. Pero esto es bien importante porque a veces cuando mencionamos métricas, nosotros consideramos que lo que vamos a ver ya tenemos como toda la información. Cuando, digamos, desde biblioteca o desde las unidades de investigación se trabaja con bibliometría, estamos conscientes de que no hay un único indicador que lo resuma todo. Entonces, debemos utilizar diferentes estrategias para formarnos una idea y hacer una evaluación completa de ya sea de una revista, de un artículo o de un autor o institución. Entonces eso es muy importante. Entre más exploremos la plataforma, más vamos a ir, digamos, formándonos estos criterios. Pero eso es muy importante, ¿verdad? No solo ver una revista y decir, pero, puchica, no tiene como tanto prestigio como yo creía, ¿verdad? Uno de los criterios también es tomar conciencia de que no todas las áreas del conocimiento tienen el mismo impacto. En los últimos años hemos visto que, por ejemplo, las humanidades no reciben tantas citas como las áreas de ingeniería, medicina, etcétera. Entonces, ahí es donde nos vamos formando como este criterio y vamos relacionando estos indicadores, que por área del conocimiento, que por las revistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, también vamos a mencionar algunos términos porque los vamos a ver en la plataforma. Por ejemplo, estos, si alguno de ustedes tiene alguno en mente, pueden preguntar, perdón, no hay ningún problema. Pero entre los más conocidos está esta del SiteScore. ¿Qué es? Este es el promedio de citas por documento en 4 años. El SJR, que es el Simago Journal Rank, que si bien no depende de Scopus específicamente, sí lo proporciona el Sevier a través de su plataforma Simago Journal Rank. Entonces, esta pondera la cita según el prestigio de las revistas que citan, que es como el primer pantallazo que estábamos viendo, ¿verdad? Ya vamos a buscar también este sitio
para que vean las herramientas tan buenas que tienen de acceso gratuito para que ustedes las puedan utilizar. Em, si Scopus se les queda corto, tienen esta herramienta de la misma editorial que es buenísima. Pueden acceder a revistas, ya tienen un resumen de todas estas métricas, aparte que les permiten comparar revistas y etcétera. También vamos a ver las evaluaciones por artículos. Estas son las citas recibidas, es decir, el impacto científico que tienen. Esto es muy importante porque es como lo que más conocen los investigadores, ¿verdad? Lo que más les interesa, las citas recibidas. Vamos a ver también las métricas alternativas. ¿Qué son las Altmetrics? Estas han cobrado mayor relevancia en los últimos años porque, bueno, no sé si alguno de ustedes, si alguno de mis colegas bibliotecarios también está como em, enterado de todo esto de las métricas o la crítica que se le da o digamos que está como en mayor tendencia a estas métricas tradicionales tan cerradas, que los índices de citación, que si no publica en una revista Q1, etcétera. Entonces han surgido estas métricas alternativas que se dice en las redes de este artículo, en los blogs, en otras plataformas como por ejemplo Mendeley, que son estas redes académicas. Entonces las métricas alternativas son como el impacto social que tiene la investigación. Va más allá de estas métricas tradicionales que solo las dan estas grandes bases, ¿verdad? Entonces, Scopus, bueno, el Sevier no es Scopus, sino que el Sevier, que depende, Scopus depende del Sevier, tiene también ha incorporado una herramienta de métricas alternativas que es esta de PlumX. Entonces si el artículo que seleccionemos tiene ambas métricas, va a ser como una buena experiencia. Pero si no, ustedes pueden revisar. Pueden entrar a un artículo y ver ambas métricas. En mi opinión, ambas métricas se complementan, son como muy importantes. Pero también hay que tomar en cuenta que si bien las métricas alternativas han cobrado mucha relevancia, no son consideradas como de gran impacto como las métricas tradicionales, ¿verdad? Lo mismo que les digo, existen estas grandes bases de datos, quiénes lo están citando, a quiénes están citando, etcétera. Pero no se pueden dejar de lado tampoco porque hay países, por ejemplo el nuestro, ¿verdad? Que no, digamos que la producción científica no llega, digamos, quizás ni el 20% a estas grandes bases de datos, entonces necesitamos otra forma de medirlas, de medir el impacto. Si bien, como les mencionaba, no tienen como digamos, el gran impacto dentro de las métricas generales, sí nos ayuda a ver cómo se está accediendo a la información científica que están generando nuestras universidades. Ese también es otro debate, tal vez un taller más adelante en el que se puede mencionar para quién o para qué se está generando la ciencia o las investigaciones en nuestra región, ¿verdad? Porque si no estamos llegando a estas grandes bases de datos, a Scopus o a la WOS, ¿en dónde se están quedando? Pero lo importante es a quién le está llegando la información que estamos generando. Si están llegando a las comunidades que son las que les interesan, si están llegando de forma local y están teniendo un impacto en la vida de las personas, ahí cobran relevancia las métricas alternativas. Pero ese es otro debate, ¿verdad? Que más adelante se puede llegar a eso. Bien, entonces vámonos a la práctica, las métricas en acción. Entonces, como les mencionaba en la plataforma, Scopus permite el acceso
de múltiples maneras. O sea, no hay que limitarnos. La limitante es que si no sabemos inglés, la plataforma sí está en este idioma, ¿verdad? Pero aún así, como les digo, las bases son tan intuitivas eh, que no generan ningún inconveniente hacer la búsqueda de una forma como nuestro lenguaje natural, ¿verdad? Entonces les decía, si ustedes tienen la capacidad de, digamos, informacional de generar palabras clave que le permitan una mayor recuperación de la información, pueden hacer uso. Sin embargo, pueden utilizar su lenguaje natural, ¿verdad? No hay ningún problema. La plataforma le va a rescatar información, que puede ser un poco más limitada, pero cuando vamos empezando no hay ningún problema. De hecho, nosotros como biblioteca tenemos a una compañera que se encarga de la formación de usuario. Entonces, se podría dar como un taller em, de cómo acceder a la información, ¿verdad? Cómo recuperar información de una forma un poco más estructurada. A través de las búsquedas booleanas, el método booleano es muy bueno, pero si ustedes van iniciando, repito, no hay ningún problema. Ahorita piensen en algún tema, porque eso nos va a ayudar a lo largo de la práctica que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, escriban su tema tal cual. Voy a poner aprendizaje automático en educación superior. Automático en educación superior. Y le damos buscar. Bien, si se fijan, mi tema es tan específico que solo me da 3 documentos. Eso es muy bueno. Entre más específicos sean, muchísimo mejor. Vamos a dejarlo solo aprendizaje automático y me recupera 348 documentos. Si nosotros, perdón, si nosotros ya conocemos el nombre del autor, el título del artículo, difícilmente, ¿verdad? A menos que ya vayamos específico rastreando un documento, vamos a tener el resumen, ¿verdad? Si nos interesa buscar por afiliación, bueno, ¿qué ha publicado la Universidad Don Bosco? Podemos utilizar los diferentes filtros. Si no, nos quedamos con lo básico, ¿verdad? Mi tema es aprendizaje automático. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Utilizar los filtros. Todas las herramientas traen filtros. Entonces, ¿de qué área en específico me interesa aprendizaje automático? Porque ya le quité en educación superior. Vayan, veamos todo. Y aquí le va dando como la lista. Me interesa ciencias sociales. Limitar a ciencias sociales. Me interesa principalmente artículos científicos. Me interesa también tal vez el territorio. Puede ser un buen filtro. Muy importante. A mí me interesa que esté en español. De algunos temas, esto sí va a ser muy importante decidir en qué idioma lo vamos a revisar, porque si nuestra región no, digamos, no publica tanto en esos temas, la plataforma no nos va a ayudar mucho. Y bueno, tenemos que ser muy conscientes que la ciencia actualmente se está produciendo mayormente en inglés. Entonces, aprender idiomas es una parte elemental. Otro filtro que nos va a ayudar mucho es de acceso abierto. Y acá cobra relevancia lo que les mencionaba de conocer un poco la vía del acceso abierto. Tenemos la vía verde, la vía dorada, la vía bronce y una vía híbrida, ¿verdad? Vamos a ver lo más importante y que a usted le va a permitir
como lector, esto, ojo, ¿verdad? Como lector, lo vamos a ver primero como lector y luego como investigador. Como lector le va a permitir acceder a los PDF sin ningún costo. Este puede ser la vía verde, perdón, la vía dorada, que también ahí manejan un poco de la vía diamante, vía dorada. Esto significa para los lectores, como les mencionaba, que no van a tener que pagar por acceder a los documentos. Pero como investigadores puede ser que la editorial está produciendo esta revista si les cobren APC, que son estos cargos por procesamiento de artículos. Entonces, muchísimas revistas ahora están manejando este modelo del acceso abierto en la vía dorada principalmente. Es decir, que les cobran a los autores o a las instituciones por publicar. El beneficio es para el lector final, ¿verdad? Las investigaciones llegan a más personas, no tienen que pagar. Pero en los últimos años, y ese también es otro gran debate, quizás para otro taller, de que las editoriales han subido demasiado los costos por publicar y que el producto final esté en acceso abierto para el lector. Y ya lo vamos a ver en algunas revistas, cuando filtremos por revistas, que si cobran APC, van de los 1.000 hasta los 3.000 dólares. Entonces, como les digo, se ha generado como este debate de, sí, acceso abierto, pero ¿a qué costo y quién lo está pagando, verdad? Pero para el lector final podemos tener acceso a los documentos de forma gratuita. Entonces, excluimos algunos y si se fijan, tenemos 17 documentos. Bien, vamos a ir viendo ahí, viendo qué es lo que nos interesa, depende de nuestra investigación. Y si se fijan, acá les va diciendo Open Access. Nosotros ya lo limitamos a la vía dorada. Entonces son artículos científicos publicados ya en revistas, ¿verdad? Que ya está la versión final, etcétera. Entonces, siempre es bueno que ustedes revisen toda la información que se les da. Nosotros, para efectos de la práctica, vamos a seleccionar el primero. Si se fijan, solo utilizamos algunos filtros, pero va a depender mucho de la necesidad o el contexto en el que ustedes estén en ese momento, su necesidad informacional, para utilizar otros filtros. Por ejemplo, los años. Es muy importante que depende del área del conocimiento, de que sea su investigación, que usted seleccione los años más recientes, ¿verdad? También es importante, dependiendo si usted está escribiendo un artículo científico que quiere enviar a una revista, que ustedes revisen qué dice esta revista en sus directrices para autores de los años de las fuentes que pueden utilizar. Va a depender muchísimo del área del conocimiento, pero generalmente las áreas de medicina, por ejemplo, prefieren que el rango de citas 2, 3 años. Sin embargo, en áreas como humanidades no hay ningún problema en que se extiendan hasta 10 años. Como les digo, tienen que ser muy conscientes de para qué estoy seleccionando esta fuente. Si es solo para respaldo, por ejemplo, si usted como académico está preparando una clase, usted puede tener un poco más de libertad, ¿verdad? Porque hay temas que no pierden vigencia. Depende del área del conocimiento, acabamos de decir. Pero si está pensando en función de publicar en una revista científica y sobre todo si está pensando en una revista científica de calidad, indexada en Scopus o en la WOS, sí es importante que revisen las directrices para autores. Esto tiene que ser lo primero que deben hacer, ¿verdad? Entonces, dentro de este artículo que tenemos, vamos a tener acceso como a diferentes métricas, ¿verdad? Y a diferentes datos. Primero, que es acceso abierto. Entonces, nosotros sí tenemos acceso al PDF. Y aquí está, miren, aquí está el PDF. Si ustedes también están buscando,
como les decía, fuentes para escribir un artículo que después quieren publicar, pueden ir viendo también estas mismas revistas que están citando, ¿verdad? Para ir viendo como alternativas. Entonces, tenemos el acceso al PDF, pero porque es acceso abierto. Esto es muy importante. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos métricas del impacto de esta revista, de este artículo. Y también nos está dando un poco de estas métricas alternativas que les estaba mencionando. PlumX es muy bueno y le permite, digamos, ver en detalle desde dónde lo están leyendo. Si se fijan, en su mayoría es de Mendeley. De hecho, nosotros siempre que capacitamos también digamos, a editores de revista, mencionamos que es importante que integren su revista en esta plataforma de Mendeley, que también es del Sevier, porque también funciona como una pequeña base para búsqueda de información, ¿verdad? Si han escuchado de Mendeley, generalmente la asociamos con esto que es similar a Zotero, que le permite generar referencias. Sin embargo, también es una red de colaboración para investigadores. Si se fijan, como métricas alternativas nos da que tiene lecturas en esta herramienta, en Mendeley. No tiene citas en Scopus, pero sí tiene como un impacto social. Aunque ustedes lo vean poquito, les sorprendería que hay artículos que no tienen mayor lectura, ¿verdad? Entonces, 29 está como muy bien. También tendríamos que ver como el tiempo de la publicación. Como les decía, no tienen cita, pero también les puede ayudar ver las referencias que tiene, porque eso también a ustedes les da como una, digamos, como otro listado de fuentes que si su tema es similar, ustedes podrían ir utilizando, no hay ningún problema. Y como les decía, no hay un único indicador. Tenemos que generarnos el criterio para ir evaluando. Entonces vemos el artículo, pero aquí también vamos a ver la revista. Estábamos viendo esta revista. Podemos ver qué nos dice Scopus de esta revista. Primero, los criterios que siempre debemos tener en cuenta, ¿verdad? Cuando evaluamos una revista, que ya lo hemos visto en otros talleres. ¿Quién está respaldando? ¿Quién es el editor de esta revista? Tiene que ser una institución con mucho prestigio, ¿verdad? Ya de por sí. Pero recordemos que Scopus nos hace la vida un poco más fácil. Con tal que esté en Scopus, ya asumimos que tiene cierto porcentaje de calidad. ¿Que se han colado algunas revistas? Bueno, eso ya es un tema para otra evaluación, pero sí es importante decir que si está en Scopus, si está en la WOS, si está en estas grandes bases de datos, ya pasó por criterio de calidad y eso nos garantiza a nosotros que son fuentes confiables. Bien, entonces, ¿qué tenemos de la revista? Estas métricas. Si ustedes ya tienen un artículo que ustedes ya quieren, digamos, ir viendo cómo publicar, esta parte es muy importante porque recuerden que cuando están en un proceso, sometiéndose a un proceso de evaluación para ver si su artículo lo va a publicar una revista, no lo pueden mandar a más de una. Entonces, si tienen que elegir bien la revista, digamos, la primera opción que van a tener, y por eso es importante esta parte de estas métricas, ¿verdad? Ir viendo su SciScore, su Shimago Journal Rank, etcétera. Y si se fijan, este es del 0.1, pero es una revista de ciencias sociales. Si nosotros nos vamos a una revista de medicina, seguramente su SciScore es muchísimo más alto. Entonces, está muy bien. O sea, para esto está muy bien. Entonces, dice que de las dos categorías en las que está,
está en cuartil 4. Está muy bien. Sobre todo si ustedes están empezando a publicar y les piden de un solo, hey, tienen que publicar en Scopus, que es lo que generalmente tienden las universidades a pedirle a sus investigadores, ¿verdad? No tienen que irse de una sola vez al cuartil 1 porque los puede desanimar. No es que su investigación no sea súper genial, súper respaldada por fuentes y etcétera, ¿verdad? Y que no sea relevante, sino que estas revistas reciben tantos artículos para publicación que hay que ir viendo también las posibilidades. Eso es importante también cuando vemos una revista, podemos ir viendo las tasas de rechazo, tasas de aceptación que tienen estas revistas. Eso lo podemos ver ya en la parte de filtro por revistas. Entonces, es importante eso, ir midiendo las tasas de rechazo, porque si la revista tiene una tasa de rechazo de 90%, ¿verdad? O sea, ni para qué intentarlo, porque como les digo, solo lo pueden enviar a una revista en ese tiempo y mientras su artículo está siendo revisado o sea, está siendo considerado, no lo pueden enviar a otra revista. Entonces es importante que vean como todos esos datos, las tasas de rechazo, tasas de citación, etcétera. Esa es una parte muy importante para los investigadores. Bien, pero si queremos justamente, como les decía, filtrar por revistas, tenemos esta área específica, digamos, para búsqueda de documentos y para revisión de revistas en específico. Entonces acá difícilmente vamos a tener como el ISSN de una revista, ¿verdad? Entonces, lo más genérico que podemos hacer es por áreas del conocimiento. Y ahí ustedes pueden ir seleccionando. Voy a seleccionar quizás para que veamos de otra área. Todas estas revistas están en el área que he seleccionado. Vamos a quitar historia. Estas sí van a tener un size score un poco más alto porque, como les digo, las más bajas están en humanidades. Y no es que esté mal, sino que por la tendencia de las investigaciones en los últimos años, estas áreas un poco más duras son las que reciben un poco más de citación. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Si yo como investigador no tengo fondos para el artículo, no me puedo ir por revistas de acceso abierto. Me interesa que sean solo revistas y que estén en cuartil 4, porque les digo, vamos iniciando, ¿verdad? No hay que irnos de un solo al cuartil 1. Esto es un proceso que es de a poquito. Entonces, tengo todas estas revistas de Open Access. Vamos a entrar a alguna revista. Y aquí sí tengo como la información que estábamos viendo allá, pero podemos ver también algunos otros datos. Siempre todas estas revistas van a tener acceso a la información en sus portales de revistas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar allá? Usted como investigador debe centrarse en las directrices para autores, porque ahí les va a decir toda esta información de cómo ustedes se deben preparar para enviar sus artículos. Esto es muy importante. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los percentiles, ahí usted va viendo también, ¿verdad? La citación y etcétera. Si usted está en dudas de si elegir una u otra revista, Scopus, esto es bastante reciente, ha agregado una nueva herramienta que es de comparación de revistas. Entonces, si ustedes ya han revisado la plataforma de Simago Journal Rank, es similar a esta, ¿verdad?
Entonces, esta herramienta le va, ahorita solo he elegido una, pero podemos poner dos revistas en específico y le hace toda la comparación. Em, digamos, las métricas por años, porque a veces hay revistas que tienden como a subir o a bajar dependiendo los años, ¿verdad? Hay algunas que se han mantenido, otras que han bajado de cuartil, entonces todo eso nos interesa para ver la estabilidad de la revista. Eso es muy, muy importante. También cuántos artículos publica por años y etcétera. Entonces, ya vimos como estas herramientas, pero también nos interesa a veces conocer la producción de mi institución o de un autor en específico. Entonces, em, ahora todas las revistas consideradas de calidad le piden a sus investigadores agregar una afiliación institucional, o sea, quién lo está respaldando a usted académicamente. Bien, entonces esas instituciones podemos también, si estamos buscando hacer una red de colaboración, trabajar con otros investigadores, podemos ver cómo está su institución en esa área en específico que a mí me interesa. Entonces, puedo buscar, por ejemplo, Universidad Don Bosco. Ahora casi todas las plataformas tienen como una parte de unificar como todas las afiliaciones, depende independientemente del nombre de cómo lo agreguen, ¿verdad? Porque cuando no se da como una formación de cómo agregar la afiliación en una base de datos, en una revista, sobre todo si publicamos en inglés y en otros idiomas, generalmente se crean como 2 o 3 versiones de un mismo nombre. Universidad Don Bosco en español, Universidad Don Bosco en inglés, algunos solo ponen UDB. Entonces eso tiende, depende de la plataforma, a afectar las métricas de su institución. Entonces, por eso siempre recomendamos que desde bibliotecas se dé capacitaciones para homologar el nombre de la institución. Porque como les digo, no todas tienen esta parte de, bien, vamos a homologar, ¿verdad? Independientemente cómo se escriba, Universidad Don Bosco se puede conocer por UDB, el nombre en inglés, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque así tenemos toda la información en un solo espacio. Entonces, dice que la Universidad Don Bosco tiene en Scopus, ojo, esta es la producción en Scopus, por eso mencionamos que cuando hacemos análisis bibliométricos para, por ejemplo, evaluar una institución, no nos podemos quedar con una sola base. Tenemos que indicar bajo qué criterios o qué indicadores estamos evaluando esa institución. Porque si decimos la Universidad Don Bosco evaluada desde Scopus, ya cobra sentido si decimos que tiene 200 documentos o solo 174 autores, ¿verdad? Pero si ya decimos vamos a evaluar a la Universidad Don Bosco desde Scopus, combinado con la información que nos dé la Web of Science y qué sé yo, Google Académico para no dejar atrás un poco las métricas alternativas, ¿verdad? Entonces, ya tenemos como este digamos, mayor diversidad que estábamos mencionando, que no podemos quedarnos solo con un análisis. Entonces, nuestra universidad, sus áreas de publicación más fuertes, si se fijan, y las áreas en las que menos publican. Entonces, esto es importante. Las áreas que más publican y las que menos publican. Aquí tenemos ciencias de la computación, ingeniería, matemáticas, etcétera. Y ahí podemos ir viendo específicamente qué es lo que se ha publicado de
cada una de esas. Por grandes áreas, estos análisis nos interesan mucho, digamos, cuando estamos haciendo esa selección que les menciono. También otra cosa que nos puede ayudar es las redes de colaboración que tiene nuestra institución, con quién hemos trabajado. Porque si viene un investigador de fuera que esté evaluando nuestra institución para poder colaborar en investigaciones, va a ver qué tan confiable es por con quienes ha trabajado. Entonces, eso es muy, muy importante. Bien, si se fijan, hemos revisado la plataforma desde diferentes aspectos. Sin embargo, no importa, digamos, todo lo que vemos en los talleres, cada necesidad de investigación es diferente, entonces no le tengan miedo a explorar la plataforma. Si usted considera que por estar en inglés se hace un poco más difícil, utilice traducción. La traducción solo le va a servir para que usted sepa qué es lo que está seleccionando, porque no le va a permitir hacer como una búsqueda cuando lo tiene así en modo traducción. Siempre lo tenemos que utilizar en inglés. Aún así, como les menciono, es muy intuitivo. Igual, ¿verdad? Cuando queremos buscar autores, difícilmente vamos a tener un ORCID de un autor si no lo hemos, digamos, como si no tenemos un antecedente previo, perdón. Entonces, pueden utilizarlo así por nombre. Digamos, si usted ya conoce a un investigador y quiere ver qué producción tiene, lo pone así con su nombre y ahí puede ir haciendo como esa evaluación. También recuerden que desde donde estemos, podemos acceder a la diferente información. Por ejemplo, cuando estamos en artículo, el autor, desde aquí podemos ver también sus métricas. ¿Ve? La plataforma le permite que usted pueda acceder a todas las métricas desde donde se encuentre. Y de aquí mismo, de este investigador, puede ver la institución. Entonces, la plataforma, o sea, es una gran cosa para todo el proceso de investigación. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda en específico, si tiene alguna consulta, elige en el chat o algo. Hola Esmeralda, en el chat no solo se dio respuesta a una que consultaban que querían acceder desde otra institución y ya se le brindó respuesta. Perfecto. No hay más consultas, solo comentarles que hemos compartido el formulario de asistencia al taller y también un breve formulario de evaluación del taller que agradeceríamos mucho nos ayuden a completar. De acuerdo. Entonces, por mi parte, eso es todo lo que les quería mostrar de la plataforma. Tienen unos minutos por si alguien quiere hacer alguna consulta en específico y la podemos ver. Y si no, ¿verdad? También nos pueden escribir por si necesitan como mayor información o una asesoría en específico de algún tema de los que hemos visto. La idea de estos talleres, de estos ciclos de talleres, es que sean como micro talleres, ¿verdad? Si se fijan en una hora, vimos como todos los temas que es como la invitación para que ustedes exploren la plataforma. Siempre les menciono, las plataformas son muy intuitivas, solo es como perderles el miedo, ¿verdad? Nosotros tenemos un área de formación al usuario al que también pueden recurrir para hacer sus consultas. Si nadie tiene ninguna consulta, entonces como Biblioteca Rafael Mesa Yau les agradecemos muchísimo su presencia, por siempre estar pendiente de nuestras redes para estos talleres y que tengan un muy buen día.